Adelante, hermano Andrés. Muchas gracias. Les invito a que tengamos una oración para comenzar. Dios y Padre, gracias por las muchas parejas que podemos estar conectados en esta tarde. Gracias por los ejemplos bíblicos de buenas y malas parejas. Y te pedimos que nos ayudes a que al estudiar ahora Priscila y Aquila podamos aplicar este ejemplo a nuestra propia relación de pareja. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues me corresponde el gozo de compartir con ustedes el tema de Priscila y Aquila, una pareja en el Nuevo Testamento, mencionado 6 veces en el Nuevo Testamento, y siempre se les menciona juntos. Hay 2 veces en la palabra de Dios que dice Aquila y Priscila. Aquila era el esposo, Priscila la mujer, y 4 veces la menciona ella primero, Priscila y Aquila. Y en una de esas veces el apóstol Pablo la llama por su diminutivo, Prisca, en vez de Priscila, como por decir algo en vez de Francisco, decir Pacho, o así por el estilo, pues tenían esa confianza, esa amistad para tratarse juntos. Pues en Hechos 18, primer lugar donde les vemos, voy a leer unos versículos del 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Este es Pablo el que predica. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y sigue la narrativa allí en los Hechos, indicando esta relación de amistad, de apoyo mutuo entre Priscila y Aquila y el apóstol Pablo. Y pues vemos que cuando Pablo llega de Atenas a Corinto, se encuentra con Aquila. En los versículos que acabamos de leer nos dice dónde nació él, natural de Ponto, pero hace poco había tenido que salir de Italia, de Roma, porque el emperador Claudio había decretado que ningún judío podía permanecer en Roma. Entonces, eso fue en el año 49 después de Cristo. Todos tuvieron que salir y entre ellos Priscila y Aquila, como eran judíos, tuvieron que salir y llegaron a Corinto. Y ahí es donde se topan con el apóstol Pablo. Entonces Pablo se vino a quedar con ellos y trabajaron juntos haciendo carpas. Y luego leímos cómo Pablo también predicaba en la sinagoga todos los días de reposo. O sea que entre semana trabajaban juntos los 3, haciendo carpas, vendiendo para apoyarse. Y luego los fines de semana Pablo se iba a la sinagoga a predicar. Pero leímos en el verso 5 cómo cuando llegaron Silas y Timoteo, Pablo estaba predicando de tiempo completo. Ya no solo los sábados en la sinagoga, sino los 7 días de la semana, donde le resultara lugar, ahí predicaba. Y eventualmente, en versículos que no leímos, nos alcanza el tiempo, tuvieron que salir de la sinagoga. Pero dice que muchos creyeron y fueron bautizados. Y nos aclara el pasaje, Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto. Una amistad entonces de Pablo con Priscila y Aquila de tiempo, 1 año y medio por lo menos hasta ese punto, y luego ocurre este incidente cuando los judíos alborotan la ciudad y llevan a Pablo ante el tribunal Galión, y el tribunal romano Galión no les hizo caso, los echó fuera a todos. Y entonces después de eso, ahí mismo en Hechos 18, un poquito más abajo, verso 18, vemos la segunda vez que se menciona esta pareja. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí, o sea en Corinto, después del incidente con Galión, muchos días, después del 1 año y medio, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila,
habiéndose trasquilado la cabeza en Cencrea, porque tenía voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y Pablo siguió su viaje a Jerusalén. Interesante, bueno, ahí en la ilustración vemos a Priscila y Aquila armando carpas y Pablo también y conversando, y seguro ese fue un proceso de discipulado también, porque entre tejida y cortada conversaron, hablaban del Antiguo Testamento, hablaban del Señor Jesucristo. Fue un proceso muy lindo de discipulado, donde Priscila y Aquila mucho aprendieron del apóstol Pablo, al punto que cuando Pablo ya sale de Corinto, entonces les dice, oiga, vénganse ustedes conmigo, y navegan juntos a Éfeso, y tal era la confianza que Pablo tenía en ellos, que les dijo, no, quédense ustedes aquí en Éfeso, yo continúo mi viaje, pero muchachos, aquí los dejo, aquí hay mucho donde trabajar, vamos no solo a hacer carpas, sino que vamos a sembrar la palabra de Dios, vamos a ayudar a que se siembre aquí una iglesia, vamos a ayudar a que la obra del Señor progrese. Ahí mismo en Hechos 18 leemos el tercer incidente donde se menciona a Priscila y Aquila, la pareja que estamos estudiando, en el contexto ya no del apóstol Pablo, sino de un joven llamado Apolos. Y vamos a leer estos versículos 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él, o sea, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces este joven Apolos llega a Éfeso. Dice que es de Alejandría, una ciudad egipcia, era egipcio, igual que mi esposa, nació en Egipto. Y entonces llega allí a Éfeso y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Mire la manera en que están conjugados estos verbos. No dice le tomó, le tomaron. No dice le declaró, le dice declararon. O sea, estaba tanto Priscila como Aquila en esta conversación con el joven Apolos, explicándole más exactamente el camino de Dios, porque él ignoraba partes del mensaje y entonces ahí se lo fueron aclarando. Y en los últimos versículos dice que los hermanos escribieron carta para que fuera Apolo recibido por las iglesias en Acaya, donde sirvió al Señor provechosamente. Entonces, lindo la transformación que vemos en Priscila y Aquila entre la primera parte del capítulo 18 y esta última parte del capítulo 18. Al principio, Priscila y Aquila estaban, pero como discípulos de Pablo, siendo enseñados por él, animados por él, escuchando sus mensajes, ayudándole, apoyándole también económicamente para que ya pudiera dedicarse por completo a predicar. Pero en esta etapa, cuando Pablo ya los dejó a ellos en Éfeso mientras él continuó viaje, les vemos a ellos ya no recibiendo, sino dando de la palabra. Y no es él solito ni ella solita, sino que los dos lo hacen. Hospitalidad, ahí vemos en la ilustración lo que le sirvieron, donde fuera colombiano hubiera sancocho paisa o algo así, pero bueno, lo que hubiera en la región, eso le compartieron. Y entonces en medio de compartir qué comer, qué tomar, le expusieron más exactamente con rollo de la palabra de Dios en mano
ve a Apolos, es que después de Juan Bautista, el Señor Jesucristo explicó esto y enseñó aquello, y los discípulos nos enseñaron esto y lo otro, y Apolo rascando de la barba, hombre, ¿cómo así? No, pues entonces, gracias a Dios, ustedes me acabaron de explicar esto, y así sucesivamente. Cuarto momento en la palabra de Dios donde se nos habla de Priscila y Aquila es en 1 Corintios 16, verso 19. Al final de esta carta, escrita por Pablo en el año 54 después de Cristo, después de estar Pablo unos 3 años en Éfeso. Eso vemos en Hechos 20, 31, que él estuvo 3 años en Éfeso ministrando la palabra. Y entonces esto es lo que él escribe. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Y luego sigue los últimos versículos con otros saludos, con otros nombres propios. Pero miren lo lindo. Ahí en la ilustración vemos a Pablo escribiendo su carta a los hermanos en Corinto, porque ellos conocían muy bien, allá compartieron más de año y medio juntos. Y entonces dice Pablo, hombre, con su permiso de añadir los saludos suyos aquí también. Os saludan mucho Priscila y Aquila desde acá en Éfeso, donde estoy escribiendo la carta, a ustedes, hermanos, los corintios. Y además nos dice, con la iglesia que está en su casa. O sea que en esos añitos que estuvieron Priscila y Aquila viviendo en Éfeso, no solo compartieron la palabra, seguro tuvieron altar familiar, como el que nosotros estuvimos conversando en el conversatorio que acabó de pasar, pero eso se fue creciendo y se fue añadiendo un vecino y se fue añadiendo un compañero de trabajo, se fue añadiendo otra persona y otra más, hasta el punto que ya había iglesia que se reunía en su casa. Bueno, la historia nos aclara que el emperador Claudio murió en el año 54 después de Cristo. Y después de esto, entonces a los judíos se les permitió volver a Roma. El emperador que le siguió dejó que esa ley pasara y entonces, evidentemente, Priscila y Aquila regresaron a Roma algún tiempo después de esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Romanos 16, que es la quinta mención de Priscila y Aquila, al final de esta carta que Pablo escribe a los romanos, escrita por Pablo a la iglesia en Roma desde Corinto, por ahí en el año 56-57, él dice estas palabras: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales doy gracias, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Vea qué lindo. 3 cortos versículos. Primero nos aclara que Priscila y Aquila ahora ya no están en Éfeso, sino que se regresaron a Roma, porque Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice, por favor, me saludan a esta parejita que los llevo en el corazón. Además, ellos expusieron sus cuellos por mi vida. Eso de exponer el cuello es como una frase de cajón que nosotros usamos hoy día, pero raramente queremos decir literalmente, expusieron su cuello. En el caso de Priscila y Aquila, literalmente expusieron sus cuellos, porque en esa época había persecución y cristianos que cogían muchas veces o lo mandaban a los leones a que se lo comieran chuntún los leones, o si no, le cortaban la cabeza. Entonces, en ambos sentidos, expusieron sus cuellos por salvar y ayudar al apóstol Pablo. Entonces, él expresa su agradecimiento, dice, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y yo creo que nosotros añadimos nuestra acción de gracias a esa, porque donde ellos no hubieran protegido al apóstol Pablo, estas cartas que escribió él hubieran quedado en veremos. Pero el hecho de que ellos vez tras vez ayudaron a Pablo, lo escondieron, lo protegieron, significa que tuvo vida para escribir estas cartas que nos sirven a nosotros hoy día también. Bueno, la sexta y última mención de Priscila y Aquila la encontramos en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 19.
Y de ahí deducimos que Priscila y Aquila no duraron mucho en Roma. Después de algún tiempo salieron de Roma y regresaron a Éfeso, donde sirvieron al Señor junto con el joven Timoteo. ¿Por qué lo sabemos? Porque esta última carta, escrita por Pablo, segunda Timoteo, él la escribió desde Roma, como prisionero, sabía que pocos meses de vida le quedaban, que lo iban a ejecutar. Entonces él escribe en el año 66, 67 después de Cristo, y al final de su carta dice, le está diciendo a Timoteo pues, saluda a Prisca, que es el diminutivo de Priscila, y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Y bueno, y sigue otro saludo más por nombre propio. Pues hasta ahí sabemos de Priscila y Aquila por la palabra de Dios. La tradición, la historia de la iglesia nos afirma que Aquila fue nombrado por Pablo como obispo en Asia Menor, tal vez en Éfeso, a donde le dirige esta carta a Timoteo, en la que le pide, salúdeme a Prisca y Aquila. Y que ambos, Priscila y Aquila, murieron como mártires allí en Asia Menor, ciudad importante Éfeso, donde ellos sirvieron al Señor. Pues me gustaría, en los últimos 10 minutos que me quedan, compartir con ustedes precisamente 10 lecciones que podemos aprender de esta linda pareja. Primero, les vemos siempre juntos. Oiga, qué bonito, ¿cierto? Cuando uno ve una parejita de ancianitos andando por el parque cogidos de la mano, eso como que le entiernece a uno el corazón y uno dice, oiga, qué lindo nosotros de envejecer, ponernos grisecitos, calvitos, yo arrugadita, tú, y así todavía juntos, qué bueno. Ahora, no es que Aquila servía al Señor y Priscila le toleraba, ni que ella sirviera al Señor y él la aguantaba. Lo hacían juntos. Tanto él como ella les vimos juntos tomando aparte a Apolos, compartiéndole el Señor. Cada uno tendría sus dones, pero se apoyaban mutuamente. Y la historia nos dice que hasta murieron juntos, sirviendo al Señor. Pues primera lección para nosotros, buen ejemplo. Oiga, qué buen ejemplo para nosotros. Apoyemos a nuestra pareja y sirvamos a Dios juntos. Si usted ve, mi querido hermano, que su esposa tiene don para trabajar con niños, que ella tiene don para manualidades, apóyela, anímela, ábrale puertas para que ella sirva al Señor con esos dones que tiene. Y si usted, queridas hermanas, ustedes ven que su esposo es muy amigable y es muy entrador y sabe conversar, hombre, apóyelo a hacer visitas. No lo mande a hacer visitas, dígale, camine mi amor, vamos a hacer visitas los dos juntos. Seguir este buen ejemplo de Priscila y Aquila. Segunda lección, eran trabajadores con sus manos. Ellos no eran una pareja de bla, 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 no más. Ellos eran una pareja que se arremangaban y trabajaban. Trabajaban para sostenerse, pero también para poder ayudar a los siervos del Señor. Hacían carpas, al igual que Pablo, y su trabajo secular era parte de su testimonio. Oiga, qué lindo que nosotros también como esposos, como esposas, podamos imitar a Priscila y Aquila en ese sentido. Ser trabajadores, ser recursivos. Los colombianos tienen fama en todo el mundo de ser recursivos, de que nunca se vara, paisa no se vara. Oiga, ¿será que Priscila y Aquila eran paisas? Porque ellos tampoco se varaban. Los echaban de Roma, llegaron a Corinto a trabajar. Llega Pablo, camine, vamos a trabajar juntos. Se les fue abriendo campo. Pablo, trabaje usted en la obra, nosotros lo apoyamos. Aquí tiene dormida, aquí tiene comida, hágale. Que nuestros trabajos y ocupaciones también sean un buen testimonio en casa y fuera de casa. Tercer lección para nosotros, eran hospitalarios. Albergaron a Pablo, quien se quedó viviendo con ellos un buen tiempo. Porque eso de decirle a un hermano, camine, venga a vivir aquí con nosotros una semana, pues vale. 2 semanas, 3 semanas, hombre, aguanta uno. Pero decirle, camine, venga a vivir aquí año y medio, eso ya es hospitalidad seria. Igual con Apolos, cuando llegó, le tomaron aparte para dialogar con él.
Vea, foto tomada por El Espectador en la casa de Priscila y Aquila. Ellos tenían casa abierta, a todo el mundo le daban la bienvenida, conversaban con todo el mundo. Hombre, qué bueno nosotros también. Dios nos ayude a tener hogares abiertos, invitando a comer. Y si no hay para comer, por lo menos los invitamos a tinto. Y si no hay para tinto, por lo menos agua panela o agua fría. A hospedar, a dialogar. Seamos hospitalarios. Cuarta lección. Vivieron un buen tiempo con Pablo en Corinto aprendiendo de él. Se dejaron instruir. Eran buenos discípulos. Pablo confió en ellos y pudo trabajar hombro a hombro con esta pareja. Hombre, qué lindo ejemplo. Que nosotros también busquemos modelos que nos instruyan y nos inspiren a crecer. Busquemos hermanos en la fe, hermanas en la fe, que nos puedan ayudar, que sean mentores para nosotros, seguir su buen ejemplo, invitarlos a tomar tintico y preguntarles, oiga hermano, y usted cuénteme el secreto de su vida, o cuénteme usted, una de las preguntas que tuvimos en el conversatorio era, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios en las decisiones que hacemos? Oiga, preguntémosle esa pregunta a hermanos que nosotros admiramos, cuyo ejemplo queremos imitar, y seamos buenos discípulos, hermanos que nos dejamos instruir, que nos dejamos también corregir, porque eso instruir es una cosa, pero cuando le pegan a uno el jalón de orejas y le dicen, hermano Andrés, eso estuvo como mal, esa prédica que usted dio estuvo como muy irregular, hermano, ahí se descachó usted. ¿Cómo recibo esa crítica? Pues evidentemente Priscila y Aquila, ellos se dejaban aconsejar, se dejaban corregir, que nosotros también seamos como ellos. Quinta lección. Cuando salieron de Corinto y fueron a Éfeso, Pablo sintió confianza de dejarles allí para que siguieran la obra en Asia solos, sin la presencia de Pablo con ellos. O sea, había madurez en ellos. Oiga, qué buen ejemplo para nosotros. No quedarnos bebés espirituales toda la vida. No quedarnos como parejita que toca es que los hermanos ancianos nos estén llamando por teléfono animando, hermano, ¿qué pasó que no lo vimos en la reunión? ¿Qué pasó que no se conectó? Que nosotros antes tomemos la iniciativa para animar a otros, que en vez de esperar que nos visiten, nosotros hagamos las visitas. En vez de esperar que nos llamen para animarnos, nosotros seamos de los que por WhatsApp, por teléfono, por Zoom, por lo que sea, busquemos servir y ayudar a otros. Que maduremos como pareja para que podamos tomar la iniciativa de servir en la iglesia. Mira la palabra tan importante, iniciativa. No esperar a que nos digan, sino nosotros mismos, Señor, quiero servir. Como dijo uno ahora cuando estamos saludando, heme aquí, envíame a mí. Pues son palabras de Isaías, ¿cierto? El profeta, hombre, que nosotros también podemos decir, Señor, heme aquí, o mejor, henos aquí. Mariana y yo, como pareja, queremos servirte a ti. Y no ser como Moisés en su tiempo que él dijo, Señor, heme aquí, envía a mi hermano Aarón. De esos hermanitos sí los necesitamos. Nosotros queremos de los hermanitos que dicen, Señor, heme aquí, envíanos a nosotros. Sexta lección. Ambos estaban involucrados en ayudar espiritualmente a otras personas. Cuando hablaron con Apolos, Lucas, el autor de Hechos, nos dice que ambos le tomaron aparte y ambos le explicaron más exactamente el camino. Por lo tanto, ambos conocían bien las Escrituras y sabían enseñarla. Me llamó la atención ese dibujo que encontré en internet cuando puse en Google Priscila y Aquila y me salió esa foto, porque, hombre, qué bonito. Ahí está Priscila con un rollo abierto. Ella no era de esas hermanas calladitas que nada sabían. No, ella era conversadora, pero conversadora de cosa buena, de cosa útil, de cosa de sustancia. Pues que Dios igual nos muestre jóvenes y señoritas a quienes podamos juntos animar y discipular. Y en primer lugar, claro, están nuestros propios hijos, como niños, como adolescentes, como jóvenes y señoritas, pero también otros hijos espirituales. Séptima lección. Tanto en Éfeso como en Roma leemos que Priscila y Aquila tenían una iglesia que se reunía en su casa. Hombre, qué buen ejemplo de vida poder hacer estas reuniones en su casa, las cuales fueron creciendo
hasta que se convirtieron en iglesias que se seguían reuniendo en su casa. Pregunta para nosotros, pregunta para ustedes. ¿Hacemos el propósito de tener reuniones en nuestra casa con nuestros hijos y con otro más? Una foto tomada en la China. La mayor parte de la China, las iglesias cristianas, toca hacerlas así, en casa familia, calladitos. Y si van a tocar guitarra, muy calladitos, porque si escuchan los vecinos, nos llaman la policía y esto se pone complicado. Iglesia en casa. Y pues ahora en tiempo de cuarentena nos toca iglesia en casa también. Y a medida que se vaya levantando la cuarentena, Señor, ayúdanos a que en nuestro hogar también tengamos y hagamos iglesia. Octava lección. Cuando Pablo les escribe a la iglesia en Roma que Priscila y Aquila aún expusieron sus vidas por él, nos demuestra ellos estaban dispuestos a morir por el Señor y aún por ayudar a los siervos del Señor. Pregunta para hacernos yo el primero. ¿Será que nos sacrificamos por ayudar a los siervos del Señor? ¿Tomamos riesgos para ayudarles? ¿Nos metemos la mano hondo en el bolsillo para ayudar a los hermanos que están sirviendo al Señor? Pues eso lo hicieron Priscila y Aquila. Ojalá lo hagamos nosotros. Novena lección. Estaban dispuestos a viajar y trasladarse por el Evangelio de Cristo. Varias veces les vemos trasladándose de un lugar a otro, de Roma a Corinto, cuando los echó el emperador, luego de Corinto a Éfeso, cuando Pablo les dijo, caminen muchachos, nos vamos, luego los dejó ahí, y luego de Éfeso regresaron a Roma, otra vez de regreso a Éfeso. Posiblemente tuvieron más traslados que no conocemos, pero esos 4 traslados, la Biblia nos habla de ellos en las 6 porciones que nos menciona. Pregunta, ¿qué motiva mis traslados? ¿Ganancia económica o deseo de compartir el Evangelio? Pues no está mal trasladarse por un mejor puesto, pero sí está mal trasladarme por un mejor puesto sin tener en cuenta, ¿será que este traslado también va a permitir que el Evangelio progrese? ¿Va a permitir que nosotros sigamos apoyando la obra del Señor? Y la última lección, estuvieron dispuestos a morir el martirio por causa de Cristo. La Biblia no lo relata, pero la tradición de la historia de la iglesia nos afirma que ambos murieron asesinados por paganos allí en Asia Menor, por los lados de Éfeso. Pregunta, ¿estamos dispuestos a morir por Cristo Jesús? ¿A entregarlo todo por amor a nuestro Señor? Pues este es un cuadro muy antiguo con letras griegas. Aquí dice, los que entienden un poquito, Aquila, y aquí al ladito Priscila, en letras griegas ortodoxas. Recuerdo de que Aquila y Priscila murieron como mártires en la iglesia primitiva por amor al Señor. Pues ahí están los mismos 10 puntos, pero como en pregunta para nosotros. Primero, ¿estamos demostrando unidad? ¿Servimos juntos a Dios? Segunda pregunta, ¿nuestros trabajos demuestran buen testimonio? Tercera, ¿tenemos hogares abiertos? ¿Invitamos a otros? Hospitalidad. Cuarta pregunta, ¿buscamos modelos que nos inspiren a crecer? Como ellos imitando a Pablo. Quinta pregunta, ¿tomamos la iniciativa de servir en la iglesia? Sexta pregunta, ¿buscamos jóvenes y señoritas como Apolos y Apolas para discipularles? Séptima pregunta, ¿tenemos reuniones en casa con nuestra familia, altar familiar y también con otros? Octava pregunta, ¿nos sacrificamos por ayudar a los siervos de Dios? Novena pregunta, ¿nos trasladamos estratégicamente para Dios? Y la última pregunta, ¿estamos dispuestos aún a morir por el Señor? Pues ahí hay mucha tela donde cortar, ¿cierto? 6 cortas menciones de Priscila y Aquila y vea la cantidad de enseñanza que nos da esta linda pareja. Pues ahí les regalo 3 preguntitas para el conversatorio. De pronto podemos anotarlas los que dirigen los grupos.
Yo voy a tomarle también fotico y lo ponemos en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo podemos aprovechar nuestra relación de pareja para servir al Señor y ayudar a otros a crecer espiritualmente? Para que lo dialoguemos ahora en el conversatorio. Segunda pregunta, ¿cómo podemos usar nuestro hogar para ayudar a discipular jóvenes, señoritas y niños? Y tercera pregunta, ¿qué requisitos son importantes para poder tener reuniones en casa con familia y con otros? Entonces, 3 preguntas concretas, muy útiles para que las dialoguemos juntos. Pues muchas gracias, hermanos, por permitirme compartir estas palabras con ustedes y que el Señor nos ayude a imitar a Priscila y Aquila en su tremendo ejemplo de vida. Dios les bendiga.